Pedro fue llamado a primera hora cuando el Señor comenzaba su vida pública. Pronto hizo una gran amistad con el Señor, una gran amistad que tenía todavía que purificarse, tenía que ir madurando, pero que desde entonces ya nunca le abandonó, a pesar de la famosa traición que conocemos. Pablo, fariseo, muy celoso de su fe judía, pensando que hacía bien, perseguía a los primeros cristianos para encarcelarlos. Y en una de esos viajes que hizo para este fin, para este motivo, se encontró con el Señor y se produjo su conversión. Y desde entonces fue un fiel discípulo del Señor. Pedro transmite la fe a los primeros discípulos que venían del mundo judío. Pablo transmite la fe a los discípulos que venían del mundo pagano, del mundo no judío. San Pablo es conocido por sus escritos, observamos muchos escritos del Nuevo Testamento que son de él. No era un hombre de facilidad de palabra, no tenía facilidad de palabra, como le pasó también en el Antiguo Testamento a Moisés o al profeta Jeremías. Pero las ideas transmitidas en sus cartas sobre la fe católica son clarísimas. Termina su vida como acabamos de leer en la carta de Timoteo: he combatido bien mi combate. He mantenido la fe. Hermanos, estas palabras, ojalá que las podamos decir nosotros antes de nuestra propia muerte. He combatido bien mi combate, he mantenido la fe, he luchado, he peleado, he tenido dificultades, pero no he abandonado la fe. La he mantenido gracias a ti, nunca renegué de ti, aquí estoy, Señor. Pedro tenía un carácter vehemente. Ese carácter a veces le hizo quizás decir cosas que no debía. Se acobardó en la pasión del Señor, que le llevó, esa cobardía le llevó a la triple negación. Pero enseguida se recuperó porque lloró su pecado, sintió su traición y fue recuperado para la causa. Y además el Señor no renegó de él cuando lo reafirma a la hora de ejercer el primer puesto dentro de la Iglesia, de ser Papa. Hoy el Evangelio transmite esa confesión de fe. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, eres el Mesías. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. La iglesia es de Jesucristo. Recuerdo las palabras del Papa difunto Benedicto XVI, que decía esto, comentaba esto: la iglesia no es del Papa, la iglesia es de Jesucristo. La iglesia no es propiedad de nadie en la tierra, la iglesia es propiedad de Dios, y a ella tenemos que servir. Eso fue lo que le dijo Cristo a Pedro: fundaré mi iglesia. Y además, algo que nos tiene que dar mucha confianza: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y miren que a veces en la iglesia ha sentido grandes tentaciones, y cada uno de los miembros, cada uno de nosotros, sentimos grandes tormentas en la vida. Sin embargo, si permanecemos fieles, Dios nunca nos abandonará. San Pablo también dice: cuando todos le abandonaron, sintió la soledad humana. ¿Cuánta gente se siente sola en este mundo por distintas circunstancias? ¿Cuánta gente vaga sola por el mundo? Una soledad interior tremenda. San Pablo dice: cuando todos me abandonaron, tú estabas conmigo. Hermanos, no estamos solos.
está con nosotros, incluso aunque nos abandonen nuestros hermanos nosotros. Y la vida es tremenda a veces. Dios no te va a abandonar jamás. Los dos pasaron pruebas tremendas, difíciles. Hechos los Apóstoles narra cómo en el primer momento, cuando está desarrollándose, comienza ya a desarrollarse el cristianismo, la Iglesia, quieren encarcelar, bueno, de hecho encarcelan a Pedro. Herodes había mandado matar a los apóstoles, al apóstol Santiago el Mayor, el hermano de Juan, el evangelista, el que evangelizó España después. Lo manda a matar una vez que había cumplido su misión. Y parece que esto gustaba y trató de hacer lo mismo con Pedro. Pero los planes de Dios son distintos a los hombres. Y como Dios se empeña en algo, la voluntad humana nada tiene que hacer. El Señor quería que Pedro hiciese una misión y dispuso todo para que realmente lo hiciera. San Pablo, en una de sus cartas, nos señala que pasó por muchísimas tribulaciones. Empieza a contar que 3 naufragios, estuvo muriéndose en el mar, latigazos, persecuciones de gente cercana, de gente lejana, en fin, muchas cosas. Los dos fueron 2 hombres, 2 discípulos de Cristo, con una voluntad firme de en todo momento cumplir la voluntad de Dios. Y no estuvieron libres de error. Pedro fue reprendido por Pablo ante un error que cometió. El mismo Pablo cuenta que tenía un problema y el mismo Dios le dijo: oye, no te me quejes, ¿no? Que basta mi gracia, no me seas quejica. Pero los dos con esa disposición siempre de obedecer al Maestro y de dar su vida por Jesucristo. Cuentan en la antigua tradición que allá en Roma, antes del martirio de los dos, se vieron, ya sabían lo que les esperaba, se abrazaron y se bendijeron mutuamente el uno al otro. Bien, hermanos, que estos 2 ejemplos que la Iglesia nos pone hoy sea para que en nosotros se siga fortaleciendo la fe, una fe firme. La fe que ellos tuvieron es la nuestra. Acuérdense del elogio que nos dedicó Cristo. Ustedes creen, les dijo a los apóstoles, los discípulos, porque me han visto. Dichosos los que crean sin haber visto, es decir, nosotros. El Señor nos llama dichosos y nuestra fe es la fe de ellos. Ellos vieron la resurrección y nosotros creemos por la palabra de Dios. Le pedimos en el día de hoy que se afiance en nosotros esa fe y esa esperanza, que nos lleve a una caridad infinita hacia Dios y hacia el prójimo. Pedimos también en este día por el que hace ahora cabeza de la Iglesia, que es el sucesor de Pedro, que es el Papa León XIV. Todos los días pedimos por él en la Santa Misa, pero de hoy, en el día de hoy, de una manera especial. Apenas está estrenando su pontificado y no lo va a tener fácil. No lo va a tener fácil. Dentro de la Iglesia hay divisiones, las hay, y a veces fuertes, que va a tener que solucionar muchos problemas. Y damos el día de hoy por el Santo Padre, Papa León XIV. Termino con una anécdota de la vida del apóstol Pedro. Nerón ya había dado orden, no había quemado la ciudad de Roma o a los cristianos. Esto lo aprovechó para encarcelarlos, para llevarlos a la prisión romana y allí ajusticiarlos. Y entonces se ve que la comunidad de Roma le dijo a Pedro: salte de Roma, vete de aquí, si no vas a caer, vamos a caer nosotros. Bueno, pues Pedro, guiado por ese parecer, se dirigía
ámbitos del mundo que nos rodea, que ahí penetre el cristianismo, pero ahí penetra el cristianismo si cada uno de nosotros somos capaces de comprometernos de verdad con nuestra fe católica, que es la fe en Jesucristo. Que el Señor Todopoderoso nos dé esta visión, que la Virgen María